Agradezco, Padre, la oportunidad que me das de estar aquí en este púlpito, un púlpito en el cual tú has permitido que desde hace 75 años se predique tu palabra, y tu palabra en este día tan especial que es Navidad. Gracias por el privilegio, pero te pido que yo sea solamente ese instrumento para edificar a tu iglesia Getsemaní. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, hace unas semanas, tal vez 15 días, tenía la oportunidad de estar viendo una serie. Ya ven que ahorita es lo que está de moda, ver series en tantas plataformas que hay. Pero es una serie bastante interesante porque narra lo acontecido durante el sismo de 1985. Sí, hermanos, yo sí me acuerdo, tenía 8 años cuando ocurrió el sismo. Lo que no soy consciente es de lo que en realidad acontecía fuera de mi casa. Como niño lo entendí, ok, dejamos de ir a la escuela, algunos salones de mi escuela se cayeron y por eso no estuvimos en salones de lámina. O sea, hay detalles que me acuerdo, pero la dimensión de lo que ocurrió en el 85, en la mente del niño de 8 años no la alcanzamos a percibir. Pero esta serie me permitía meditar sobre lo que vivieron las personas adultas, mis padres, mis abuelos y muchos de los que están aquí muy seguramente, porque narra lo que ocurrió, por ejemplo, con muchas personas que quedaron sepultadas, atrapadas bajo los escombros. Y es impactante reconocer las condiciones en las que se encontraban esas personas. Poca cantidad de oxígeno, sin provisión de agua, sin provisión de alimentos. Y estamos hablando de que fue a las 7:19 y la serie nos narra más o menos hasta por las 4 de la tarde en todos los capítulos. Varias horas sin comida, sin alimento, algunas de ellas con heridas que no se podían ni mover. Decía una de ellas, es que tengo atorado mi brazo con algún fierro y no me puedo mover tan fácilmente. Pero algo que me llamó la atención en gran manera para dimensionar lo que se vivió ese día es que no había luz. En donde estaban ellos atrapados bajo los escombros, no hay luz, no hay corriente eléctrica. Hay una obscuridad total. Eso no lo había yo percibido hasta que vi esa serie.
Qué impresionante, hermanos, es cuando está en la oscuridad, las escenas lógicamente son muy oscuras, y de repente la gente que está afuera, el médico que es el héroe y que está tratando de rascar, logran abrir un hueco, logran quitar una piedra, y de repente en donde están atrapadas las enfermeras que estaban cuidando a los bebés, se abre un hoyito de luz. Un poquito de luz. Eso, hermanos, les llenó de alegría. Porque, hermanos, creo que podemos reconocer la luz es una bendición para quienes viven en la oscuridad. No estamos tan acostumbrados nosotros, tenemos luz todo el día. Si son las 2 de la mañana, prendemos nuestra luz y hasta le tenemos que bajar al celular porque a las 2 de la mañana es muy, muy brillante la luz de un celular, de una tableta. Estamos acostumbrados a la luz. Pero para aquellas personas que no están acostumbradas a la luz, que a las 6, 7 de la tarde ya es oscuro y tienen que cesar sus actividades, la luz es una bendición para las que viven en la oscuridad. Y esta semana, hermanos, estas semanas de Adviento que hemos estado meditando sobre algunos pasajes que hablan alrededor de lo que se prometía sobre el nacimiento del Mesías, de Jesús. Algunas de estas profecías que hemos dicho tienen 500 años antes de que naciera Jesús. Otras hemos dicho son 700 años antes del nacimiento de Jesús. Nos deja ver que durante todo ese tiempo, hermanos, 500, 700 años, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vivía en obscuridad. Vivía con el deseo de en algún momento que cambiaran las cosas, se abriera un poquito de luz. Esa era parte de su esperanza. Un poco como lo que veían estas enfermeras en esa serie. La esperanza de que en algún momento, es que ya escucho al doctor que ahí está haciendo el hoyito y cuando se abre la luz, ¡ay! 700 años, hermanos, antes del nacimiento de Jesucristo, el pueblo de Dios está en oscuridad, viviendo con la esperanza que algún día va a llegar la luz. Sin embargo, ¿por qué decimos que vivían en oscuridad? Número 1, porque estaban totalmente alejados de Dios. Hemos revisado en otros sermones cómo tenían dioses, le hacían figuras, los adoraban, les oraban, les pedían cosas que les hicieran milagros. Hemos hablado incluso que llega un momento en el que le ofrecen sus niños a Moloch, un dios ajeno al único y verdadero Dios. Pero además se sentía ese pueblo en la total oscuridad porque vinieron los asirios, un imperio muy poderoso, y los destruye. Los toma cautivos y destruye parte del norte del pueblo de Israel. Oscuridad. Días oscuros vivieron con los asirios. Y aunque trataban de hacer sus conexiones, Egipto, ayúdame, Moab, ayúdame, Dios les decía, no, tienen que confiar en mí. No confíes en otros pueblos, pero ahí están los reyes necios tratando de confiar en otros pueblos. Pero después, ya, se terminaron los asirios. Llegaron los sirios. Los sirios llegan y vuelven a atacar al pueblo de Israel. Vuelven a atacar Samaria, vuelven a atacar Jerusalén, las dos capitales principales del pueblo de Dios. Los conquistan. Pero ya, por fin se acaba toda esa hegemonía de los sirios. Estamos hablando de 700 años. No estamos hablando de un día para otro, 700 años. Cuando ya terminaron los sirios, ahora resulta que llegan los babilonios. Nabucodonosor llega y le hemos dado lectura desde este púlpito a la enorme tristeza que causa porque entran y destruyen el templo y se llevan todos los enseres. Todo lo que se utilizaba para el culto a Dios, se los llevaron.
y se llevaron a la gente. Solamente en la ciudad dejaron a las personas pobres, humildes, para habitarla. Enorme obscuridad está viviendo el pueblo de Israel. Diríamos, ya, con los babilonios, ya va a llegar la luz, ya por fin va a llegar la luz. Llegaron los persas. Ciro, rey de Persia. Y aunque él es benevolente, él no es tan malo con el rey, lo deja con cierta libertad con el rey de Israel. Sin embargo, no dejan de estar bajo el dominio persa. Y diríamos, ya pastor, por favor. Llegaron los griegos. Esa época de los grandes filósofos, pero también era de un poderío impresionante, que dominaron también toda la región del pueblo de Israel. Ya, pastor, ¿cuándo va a llegar la luz a ese pueblo? ¿Cuándo van a ver luz? Pues, ¿qué creen? Llegaron los romanos. Un pueblo también agresivo. No es nada sencillo narrar cómo es el proceso de crucifixión, que lo conocemos y seguramente hablaremos en Semana Santa de él, ¿no? Así de crueles eran los romanos. Apagando. ¿Qué oscuridad tan larga está viviendo el pueblo de Israel? Desde los asirios hasta los romanos. Pero el pueblo de Israel dice, es que hay una promesa. Hay una promesa que está ahí, que Dios la hizo saber a su pueblo a través del profeta Isaías. Vean Isaías 9, versículo 1 y 2, que es lo que leyeron. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra Zabulón y a la tierra Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué enorme esperanza, hermanos. Esta oscuridad, estos tiempos oscuros y tan difíciles que está viviendo el pueblo de Israel, que no sabe cuándo va a terminar, les dice a Dios a través del profeta, no es eterna, se va a acabar, mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Va a llegar un momento, pueblo, en el que va a llegar la luz. Pero ¿cómo es esa luz? ¿Qué esperamos de esa luz? ¿Cómo va a ser esa luz? Ese hoyito que decíamos en la introducción que veían las enfermeras cuando se abrió el hueco, ellas atrapadas en los escombros. Como dijo el verso 6 y 7, hermanos. Esa luz es porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y esa luz, el principado sobre su hombro. Y dice de esta luz, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la luz a la que se está refiriendo Isaías. No habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, porque va a llegar, dice, un niño. Un niño. Y de hecho sigue diciendo el verso 7, de este niño, de esta luz, lo dilatado de su imperio y la paz. Y qué hermoso lo dice, hermanos. No tendrá límite. Es lo que quiere el pueblo. Paz, tranquilidad en medio de la angustia. Y entonces el profeta les dice, no te preocupes. Lo dilatado, lo grande de su imperio, de este niño, no tendrá límite su paz. Y de hecho le sigue diciendo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este niño va a ser eterno. Esa paz va a ser eterno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, el nacimiento de este niño prometido es la luz que esperaba el pueblo de Israel.
Y es una luz que ellos esperaban porque va a resplandecer. Esta palabra es sumamente importante tenerla conceptualmente bien clara, porque resplandecer es que brilla con gran fuerza. Los que dormimos acompañados, ¿cómo nos va si prendemos el celular a las 2 de la mañana con toda la potencia de luz? Resplandeció y ¡ay, apaga eso! Así de impresionante es la luz. Luz resplandecerá. El nacimiento de ese niño va a permitir que aquellas personas que están en sombra, y vean bien, en sombra de muerte, ahora van a tener una luz. Como en el ejemplo que les narraba. Estas enfermeras estaban atrapadas en total oscuridad, con unos bebés ahí cuidándolos en total oscuridad. Cuando ven esa luz, ahora tienen esperanza. Hay oportunidad de salvación. El nacimiento de este niño, también algo muy importante, hermanos, no depende de nosotros. No depende del ser humano, de la humanidad. Qué importante es cómo empieza el profeta diciéndonos en el verso 6, porque un niño nos es nacido. Es decir, alguien nos lo dio. No llegó de la nada. Alguien en específico nos está dando ese niño. Y ya lo meditamos en algún momento, hace un par de días. Este niño tiene también la característica de que va a ser rey. Porque es del linaje de David, del linaje de los reyes. Y la promesa que le hizo a David de tu reinado va a ser para siempre. Entonces es un niño rey. Y es un niño que va a tener todo el poder para gobernar. Porque de hecho lo que hemos estado leyendo enfatiza bastante, hermanos, como su reino de este niño. Lo dice, y su reino no tendrá fin. Y será un reino mundial. Qué hermoso, hermanos, porque esa promesa no es por nosotros, no la hacemos nosotros, es Dios. Es Dios el que hizo esa promesa. Por eso, esa última frase, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, en el verso número 7, como que poéticamente cuesta trabajo entenderla. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, pero cuando la vemos en otras versiones, vean qué bonito se oye. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. ¿Quién va a mandar al niño? Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por su ardiente amor. Así lo dice la versión Dios habla hoy. Si nos vamos a la versión traducción en lenguaje actual, dice, esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Todo por amor. Y con ese amor que Dios nos describe en este pasaje, también nos deja ver a través de los nombres que se le va a dar a este niño, su enorme amor, su enorme poder. Dice el verso 6 que leíamos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le da el nombre. ¿Y se llamará su nombre? ¿Cuál es el primer nombre, hermanos? Admirable. Aquí, hermanos, hay una en cuestión de los biblistas, de la gente que se dedica a las traducciones bíblicas en específico. Reina Valera 60, que es la que más manejamos todos nosotros, usa dos palabras separadas, admirable y consejero. Para los documentos que ellos utilizaron en su traducción, los documentos, las copias que tuvieron ellos a su disposición para hacer la traducción al español, decidieron ponerle esa coma, admirable, coma, consejero.
nuevas versiones, nuevos estudios bíblicos sobre las traducciones, van a encontrar ustedes de que ya los juntan. Es admirable consejero, un solo término. Eso también es correcto. ¿En qué se basan? Que los otros nombres tienen dos palabras: Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y entonces, por deducción, dicen admirable consejero. Reina Valera dice, no, yo creo que sí era separado. Pero independientemente de esta situación, hermanos, creo que hay algo que no podemos negar. Si lo ponemos juntos, admirable consejero, Jesucristo entra perfectamente. Y si ponemos las dos palabras separadas, Jesús admirable y Jesús consejero, Jesús entra perfectamente. Y es que ahora, hermanos, y disculpen que insiste, pero es que creo que ha sido muy apasionante para muchos de nosotros seguir el estudio del Evangelio de Marcos los miércoles. Hemos aprendido y hemos profundizado en muchas de las cosas que ha hecho Jesús. Y cuando estudiamos el Evangelio de Marcos los días miércoles en el estudio bíblico, estamos viendo los hechos de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí? Estamos viendo lo que dijo Jesús, sus dichos. Y sabemos que el término admirable queda perfectamente con Jesús. Eso que hizo Jesús es admirable. Eso que dijo Jesús es admirable. Es prodigioso, es sorprendente, es maravilloso. Todas esas palabras son las que podríamos utilizar para la palabra pelé en hebreo, que Reina Valera lo traduce como admirable. Y díganme si no, hermanos, los dichos y hechos de Jesús son sorprendentes, maravillosos, admirables. Pero Jesús también es consejero. Ya'atz es la palabra en hebreo, y que se traduce como aconsejar, consultar, y claro, que si lo vemos la pura palabra, Jesús como consejero, sí. A Jesús venían a consultarlo, le venían a preguntar. Qué hermoso cuando sus mismos apóstoles, ya en la intimidad de la casa, después de que veían algo, escuchaban algo, Jesús, ¿nos explicas la parábola de las semillas? Porque no nos quedó muy claro. Jesús, ¿qué quisiste decir con esto? Aconséjanos. Jesús es consejero. Así que podemos usar los dos términos de manera independiente para el Señor Jesucristo. Pero también, si lo queremos ver como las nuevas versiones, Jesús es admirable consejero, también embona. ¿A quién acudimos? Muchas veces, hermanos, y yo agradezco mucho esa confianza, muchas veces acuden al pastor. Pero el pastor, para dar consejo, la verdad, nos vamos a la Escritura. Vamos a ver qué es lo que Dios te dice a ti. Vamos a ver a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a partir de Él, porque Jesús es el admirable consejero. Porque un niño nos es nacido, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Tiene dudas? ¿Tiene deseos de acercarse a alguien? Sí, acérquese al pastor, acérquese con los ancianos de iglesia, acérquese con uno de los líderes de la iglesia. Adelante, hermanos. Pero también acérquese a Jesús, porque Él es el admirable consejero. De hecho, por ejemplo, Dios habla hoy.
hace una traducción un poquito diferente. No nada más le pone admirable consejero. Dice: Dios habla hoy y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios fuerte, Dios invencible, Padre eterno y príncipe de la paz. Admirable en sus planes. Es que, pastor, no sé qué hacer. No sé hacia dónde dirigirme. Consulta a Cristo. Consulta a Dios. Porque Él es admirable en sus planes. Es un admirable consejero. Esa es enseñanza para el día de hoy, hermanos, en esta Nochebuena. Celebramos el nacimiento de un niño que trae luz en medio de la oscuridad, pero es un niño que también es admirable y es un niño que también es un admirable consejero. Lo importante es que salgamos de aquí y vayamos con Él, que vayamos con Él, que escuchemos a través de la Escritura cuáles son sus planes y sus consejos para nosotros. Hay un segundo nombre: Dios fuerte. Qué impresionante, hermanos, que el profeta describa a ese niño que nos es nacido, a ese niño que nos es dado, a ese niño que va a traer una luz. Lo está describiendo como el mismo Dios. ¿Un niño Dios? Sí, hermanos, un niño Dios. Pero además lo describe de otra manera: un Dios fuerte, no cualquier Dios. Y eso es cierto, hermanos, porque desde la profecía sabemos que el niño que trae luz a su pueblo también tiene otro nombre: Emmanuel. ¿Qué significaba, hermanos? Dios con nosotros. Ese niño es lo que debemos tener también muy en claro en esta noche. Ese niño que nació en Belén es Dios. Y es Dios fuerte. Y ese entonces es un nombre que también nos llena de esperanza en esta noche, porque en medio de las dificultades que hemos vivido, o en medio de las dificultades que está viviendo el pueblo de Israel, dice: algún día va a llegar un niño que es fuerte, un niño que es Dios, un niño que es poderoso. De hecho, la palabra Kibor en hebreo, que dice fuerte, tiene otros significados también. Aquí Reina Valera decidió, y la mayoría de las traducciones decidieron usar el fuerte. Pero vean otras posibles traducciones: Dios gigante, Dios grande, Dios de gran vigor, Dios poderoso, Dios valeroso, Dios valiente. Todo eso significa Dios fuerte. Así que ese nombre, cuando lo escuchamos, pues a usted, hermana, a usted, hermano, nos debe llenar de fortaleza. Porque creemos usted y yo que ese niño que nació en Belén, entonces es un Dios fuerte. Ese niño, sí, pequeñito, que tuvo que aprender a caminar, a hablar, a andar por este mundo, que iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, es valiente. Ese niño se va a convertir en alguien grande, gigante. Así es el Dios en el que creemos, hermanos. Nada lo puede contener. Por eso la versión Dios habla hoy y la versión traducción del lenguaje actual, cuando traducen estas palabras hebreas, la traducen como Dios invencible. Dios fuerte, también lo podemos decir: mi Dios es invencible. Nada puede contra él. Y hay un tercer nombre: Padre eterno. Y la primera palabra, esa de Padre, nos lleva a una cercanía muy grande para con Dios. A una cercanía que sí nos podemos acercar con Jesucristo como el admirable consejero.
Nos podemos acercar a Jesucristo como ese Dios fuerte. Muchos de nosotros, la figura de nuestro Padre terrenal es así, ¿no? Papá, tengo un problema, ¿qué me aconsejas? Es esa figura del Padre. Papá, estoy pasando por un problema y es la figura del Dios, del Padre fuerte, ¿no? Pero ahora este nombre, hermanos, que le dice Padre. Este niño que nace en Belén es alguien que se va a convertir en un padre, y entendiendo la figura del Padre como alguien que te protege, alguien que te provee, alguien que te va a aconsejar y también en su momento te va a amonestar, alguien que te va a ir moldeando. Y el Padre, hermanos, es alguien que en todo momento va a buscar el bien de sus hijos. Al menos así es en la gran mayoría de las figuras paternas de nosotros. Entonces, cuando decimos, ese niño que nos es dado tiene el nombre de Padre, ese bebé chiquito, va a ser Padre. Pero viene esta palabra de Padre acompañada por otra palabra hebrea, Ab. Así esas dos letras nada más, Ab. Pero que el significado es profundo. Es un Padre eterno, perpetuo. Y creo que no requiere de gran profundidad el entender qué es la eternidad. Por eso todas las versiones que consulté, todas dicen Padre eterno. ¿Por qué? Porque ese niño que, sí, pastor, es que Jesús nació hace 2000 años, sí, pero sigue siendo mi Padre. Sigue siendo Padre eterno. ¿Y qué va a pasar dentro de 20 años? Va a seguir siendo Padre eterno. ¿Y qué va a pasar dentro de 100 años? Va a seguir siendo Padre eterno. ¿Y qué va a pasar dentro de 1000, de 3000, hasta que el Señor vuelva a venir? Va a seguir siendo Padre eterno. Porque el Padre eterno forma parte de nuestro presente. Pero qué hermoso y qué esperanzador es que forma parte de nuestro futuro. Hoy, hermanos, esa figura de Jesús como Padre eterno, como figura paterna, ya nos está protegiendo. Basta ver la iglesia, la historia de la iglesia Getsemaní, que cuántas veces no la hemos ya comentado. Ese Padre eterno, Jesucristo, nos sigue proveyendo, nos sigue aconsejando, nos sigue moldeando, nos sigue cuidando, nos sigue amonestando. Todo a través de la Escritura. Y si pensamos a futuro, hermanos, algún día vamos a morir y nos reuniremos con el Padre eterno para disfrutar la eternidad con Él. La figura paterna va a ser eterna y nosotros estaremos con Él en la eternidad. Vamos al último nombre que nos da Isaías. Príncipe de paz. Y creo que tampoco se requiere de gran diferenciación en las versiones de la Biblia. Casi todas manejan el príncipe de paz o príncipe de la paz, pero están totalmente relacionadas a la paz. El niño que va a nacer en Belén. El niño que está siendo prometido 500 años antes de que nazca, allá a través del profeta Isaías. Aquel niño que va a volver a reunir al remanente, como decíamos el domingo pasado, va a reunir al pueblo de Dios, aquel niño que los va a liberar de la opresión de los romanos que están viviendo en oscuridad, va a llegar con paz. Qué extraño, hermanos. Y ese es un choque muy grande para el pueblo judío. Porque muchas personas que esperaban, sí, estaban esperando que Jesús llegara, bueno, que el Mesías llegara, pues se imaginaban que iba a llegar alguien grandote, fuertote, con espada y con gran fuerza, con violencia para liberarlos y combatir a todos los soldados. Y a veces me imagino
en las películas medievales o de los Avengers, que todos, acaba con todos, ¿no? Con 3 patadas y acaba con 500 soldados. Así se esperaban. Es que va a llegar el Mesías y va a llegar a liberarnos, y la única forma en la que nos va a liberar pues es con guerra, ¿no? Con espada, con poder. Por eso lo hemos comentado también en los estudios de los miércoles, cuando Jesús les dice: ha llegado el momento en el que vaya a Jerusalén y ahí me van a despreciar y humillar. No, espérate, Jesús, ¿cómo? Ya te dijimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, eres el prometido, el de hace 500 años, eres el niño que nos va a dar libertad, tú eres el niño que va a encabezar la revolución. Ahora resulta que vienes y nos dices que te van a humillar. Es que al pueblo judío, hermanos, se les olvidaba que el Mesías, el niño nacido en Belén, es príncipe de paz, no de guerra. La palabra hebrea, zar, se refiere al que es jefe o cabeza de cualquier rango o clase. Es un jefe. Por eso lo traducen como príncipe. Y es el máximo jefe o la máxima cabeza. Y es lo máximo, ¿sí?, del shalom. Esa palabra seguramente sí no la han escuchado. Shalom. Paz. Hermanos, qué hermoso es pensar que Jesús es nuestro jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la paz. De la paz. Y a este jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la paz es a quien debemos obedecer, porque Él es el príncipe de paz. Por eso, uno de los himnos que muchos de nosotros conocemos seguramente, que escribió allá Francisco de Asís, dice: hazme un instrumento de tu paz, porque tú eres el príncipe de paz. Tú dime. Dice ese himno: donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Es nuestro máximo jefe supremo. No hay nadie más arriba de Jesús. Él es nuestro príncipe de paz. Concluyo en esta noche, hermanos. Este niño prometido de quien hemos estado hablando durante estas 4 semanas, con estas velas: esperanza, gozo, paz, amor, Jesucristo en el centro, es lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad. Nada ni nadie es como Él. Nada ni nadie es un consejero admirable. Nadie es un Dios fuerte más que Jesús. Nadie es un Padre eterno como Jesús. Nadie es príncipe de paz como Jesús. Nuestro trabajo es ser imitadores de Cristo. Por eso ese niño que es nuestro Señor, nuestro Rey, es a quien debemos buscar todos los días. No nada más en estas fechas navideñas, sino todos los días es a quien debemos buscar. Jesús puede ser un admirable consejero, pero si no me acerco a Él, o si es la última opción que de repente veo cuando ya estoy en la desesperación total, pues entonces no sirve de nada el nombre admirable consejero. Nuestro Jesús puede ser un Dios fuerte, pero si no confío en ese poder, en su poder de Jesús, pues de nada sirve que se llame Dios fuerte. Podrá ser un Padre eterno, y que así nos lo diga Isaías, es Padre eterno, pero si no lo veo
con esa imagen de Padre amoroso y no lo veo hacia la eternidad, de nada sirve ese título para mi vida. Podrá ser un príncipe de paz, pero si no sigo en el caminar pacífico a través de este mundo, no busco llevar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de nada sirven esos títulos. Así que vayamos esta noche, hermanos. Celebremos, cenemos, convivamos, platiquemos, pero que en todo momento demos gracias a Dios, porque Jesús nació y es nuestro consejero admirable, es nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno y nuestro príncipe de paz. Vamos a cantar. Es el himno 132, Niño Santo nacido de Dios, admirable tu nombre, Señor. Consejero, danos de tu luz, oh Dios fuerte, Padre eternal, infalible, príncipe de paz. Es el himno número 132, nos ponemos en pie.